Pero desde entonces, desde los años 20, no ocurría un fenómeno como ese que se presentó en 1985. Había algunas organizaciones de vecinos, pero entraron en auge a partir de los años 85. La que ustedes me mencionen, no quiero hacerle propaganda a nadie, pero el hecho fue ese, de que nacieron varias organizaciones de vecinos, se fortalecieron las que ya existían, y le exigieron además a sus dirigentes estar ahí y rifársela junto con los vecinos que se habían quedado sin casa, que fueron muchos miles. El decreto expropiatorio del 11 de octubre, ¿cuántos predios expropió, te acuerdas? De 7 a 9 mil. De 7 a 9 mil predios, y varios de esos predios tenían muchas viviendas, decenas de viviendas. Entonces el número de familias damnificadas era inmenso. Entonces, esa medida la tomó Miguel de la Madrid, curiosamente, siendo un gobernante tan de derecha, tan reaccionario, tan profundamente adverso a cualquier movilización popular, tuvo que tomar esa medida. Porque era tal la exigencia social, era tal la movilización, que tuvo que hacerlo. Y para pagar la indemnización a los dueños de predios, bueno, para empezar se pagó de acuerdo con lo que decía la boleta predial, que generalmente uno tarda a pagar menos, si en la boleta predial el valor aparece muy por abajo del real, ¿no? Y se pagó con el dinero de las aportaciones que vinieron del extranjero para el temblor. Hubo mucha gente en el mundo que le dio dinero a los mexicanos, ese dinero sirvió para pagar esos predios expropiados. Entonces, ese es otro gesto que a mí me parece que tenemos que agradecerle a toda la gente que se solidarizó con nosotros. Estos hechos, la solidaridad que surgió entre nosotros, la solidaridad internacional, el fortalecimiento de las organizaciones, el nacimiento de una nueva conciencia democrática, el haber presionado de tal manera que obligamos a un gobierno de derecha como era el de este miserable Miguel de la Madrid a expropiar predios. Ese mismo gobierno acababa de declarar meses antes del temblor que no tenían una mentalidad expropiatoria, porque bueno, la expropiación petrolera ya desde entonces se le veía frunciendo la nariz, ¿no? Era algo indeseable. ¿Cómo expropiar la propiedad privada? La propiedad privada es sagrada, ¿no? Bueno, aquel gobernante de derecha no se atrevió de ahora, ¿no? Se atrevió con la complicidad de los diputados senadores del PAN y del PRI, pero yo creo que también vamos a echar para atrás esa medida porque me parece que eso es caminar contra la historia. Pero bueno, no me quiero enojar más con este gobierno. Es que los priistas quisieron también organizar a los vecinos, quisieron ponerse a la cabeza de las reivindicaciones de los vecinos y no pudieron, nada más no pudieron, ni siquiera hubo que emplear la fuerza contra ellos, nada. No pudieron porque sencillamente son ajenos a las necesidades de la gente. Aunque salen de los mismos círculos que nosotros, pero son ajenos, son otra cosa. Ellos andan buscando otra cosa, hacer negocio con la política, hacer negocio con los vecinos. Eso es lo que buscan y fracasaron rotundamente. Y quiero decir que en ese tiempo Manuel Camacho, que era secretario sustituto en lugar de Carrillo, fue el que entró en lugar de Carrillo Arena, también maniobró con todo lo que tenía en la mano para controlar el movimiento y no pudo. Termino con otra cosa y es algo sobre Carrillo Arena. A Carrillo Arena se le cayeron 83 edificios que él había construido. Carrillo Arena fue un contratista del gobierno toda la vida. Y después de que fue funcionario, siguió como contratista. El Hospital Juárez es una obra que hizo él y se cayó en el temblor. Y ahí murieron una gran cantidad de personas, niños, bebés, recién nacidos. Y su sobrino de Carrillo Arena, era el administrador del Tlatelolco.
Era un administrador de Tlatelolco. Eso solo se explica el por qué el desastre en Tlatelolco con esa clase de sinvergüenza. Perdón, creo que incluso era novio de la Carmen Salinas, ¿no? O algo así, ¿no? Dicen que a Carrillo Arenas se le cayeron los edificios porque en vez de ponerles cemento les ponía Carrillo Arena. La Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero existía ya de antes. Para ese año del 85, no me dejarán mentir algunos, pero ahí tenemos por lo menos en archivos. Fácilmente habíamos detenido cerca de 500 desalojos a lo largo de los años 80. Y nos habíamos creado una fama en otras partes de la ciudad que ya venían a avisarnos aquí a la Guerrero para que nos fuéramos a otros lados. Y también es cierto que promovimos el germen de la organización en algunas otras colonias, como fue por ejemplo en los cuartos de Ciudad de Tlatelolco, como fue en la Morelos, como fue en la Doctores, como fue en la Santa María de la Ribera, en fin. Había ese procedimiento. Hay que decir que nosotros ya estábamos viviendo una situación muy complicada. Habíamos detenido muchísimos desalojos, pero ya nos estaban convirtiendo nuestros problemas de carácter civil en problemas penales. Ya venían por los vecinos para llevárselos al bote. Entonces era una situación muy complicada. Es cierto, el sismo nos agarró organizados, y el que nos haya agarrado organizados nos dio la capacidad de estar al frente de muchas cosas. Por ejemplo, miren, muy temprano en la Unión de Vecinos, por la reunión que teníamos, surgió la idea de que teníamos que demandar la expropiación de predios. Desde los escombros se puede volver a afincar. La reconstrucción, ya traíamos una idea, bueno, porque queríamos la cuestión de una ley inquilinaria, ¿no? Que era lo que nos podía ayudar en ese momento. Pero también la reconstrucción, que ya de alguna manera habíamos experimentado con algunas acciones, y bueno, el haber tenido comisiones técnicas y la asesoría de técnicos nos ayudaron. Bueno, el predio donde vivimos no se nos cayó ningún techo porque nosotros los tiramos antes y los reconstruimos, y ahí, bueno, pues la comisión técnica nos ayudaron muchos compañeros a levantarlo, y decíamos, sí se puede reconstruir, sí se puede tener una vivienda más segura. Subrayar el hecho de decir que la experiencia organizada en la colonia Guerrero en 1985 necesariamente atraviesa por la experiencia previa que tuvimos como Unión de Vecinos de la colonia Guerrero. Es decir, el proceso previo de defensa de vivienda como inquilinos nos ayudó a constituirnos y a conformarnos en un sujeto social. Evidentemente nosotros traíamos ya una serie de mecanismos, formatos, incluso hasta lenguaje, y cuando llega el momento del sismo y ante la incapacidad de la autoridad, lo que nosotros experimentamos es esa sensación de poder en las manos del pueblo, ¿no? Del poder popular. Y me parece que esto se refuerza y se reafirma cuando salimos a la calle, no sé, a los 5 minutos después del temblor, salimos a la calle, nos concentramos en el local de la Unión de Vecinos, y en ese mismo instante, como se iba llegando, se estaban organizando brigadas, y estas salían a la calle, y no sé, en un lapso de 3-4 horas, teníamos un informe preciso de lo que había pasado en la colonia y en el entorno de este. Pero también tenemos un informe preciso de la incapacidad que se mostraba y que demostraba la autoridad en la calle. Creo que vale la pena ponerle un poquito de ponderación al asunto, porque hay cosas que no se reseñan de la misma manera, pero que también pasaron y que vale la pena revisarlas. Una, respecto a lo que dice Humberto, de lo que no pudo hacer el PRI. No, bueno, es algo que sí podemos decirlo en principio, pero la realidad es que el gobierno le insufló energía al PRI, y el PRI logró hacer más acciones de vivienda gestionadas que nosotros. La asociación de condóminos del PRI hizo más vivienda que nosotros, ¿no? Es decir, gestionó más vivienda que nosotros
el mecanismo fue distinto. El mecanismo fue pegado a la ubre del gobierno. El gobierno le hacía el trabajo al PRI a través de los trabajadores sociales que estaban pagadas en renovación, y luego el PRI se beneficiaba formando comités de vecinos en los vecindarios, ¿no? Digamos, es un mecanismo distinto, puede que no nos guste a nosotros, pero fue un hecho y está consignado. Nosotros hicimos más o menos el 10% de las viviendas de la reconstrucción, la Coordinadora Única de Damnificados. El PRI hizo más del 10% en la gestión. Con este mecanismo corrupto, clientelar, tutelado por el gobierno, etc., digamos, es un hecho que está ahí, los condominios existieron. Hay un reglamento que se llamó, seguramente los que allí estuvimos se acuerdan, el reglamento del condominio vecinal, ¿no? Esa formalidad nos la impusieron y no la impusieron con nosotros. Yo vivía en Violeta y Soto, no éramos parte de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, pero la misma necesidad nos llevó a organizarnos y apoyar precisamente en Héroes. Y formamos nuestro campamento en la Glorieta de la Reforma. Yo creo que el logro que tuvimos como vecinos fue precisamente el error del gobierno, el que no intervino el gobierno. El compañero muy atinadamente lo dice, fue un momento bellísimo de poder popular y autogestión. Y esto se vino al traste precisamente cuando interviene, como lo dice atinadamente el compañero, el gobierno. Cuando empieza a entrar renovación y entonces empiezan a hacer, en mi vecindad éramos 21 y se hizo un mundo, hay 100 y entra la ley de inquilinos y entonces los que venían de Galeana se peleaban con los que vivían ahí y entonces la Ciudad de México es una antes del 85 y otra, esa fraternidad, esa buena vecindad que había que nos llevaba a reconocernos. Y cuando viene precisamente la reconstrucción por parte del gobierno y que mete gente ajena, es donde empieza la descomposición, al menos en las vecindades que están ahí en Violeta, ¿sí? Cuando entra la PGR y en qué se convierten esas casas. Y pues hay que retomar el poder popular y la autoridad. Yo creo que Armando tiene razón en algún aspecto. Yo me quedo más con lo que expresa José Luis. Yo creo que ninguna organización es perfecta, socialmente hablando. Si lo fuera, pues hubiéramos tomado el poder desde entonces, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y lo señala bien el compañero Musacchio, es que no se veía, no se sentía aparentemente, pero lo que ocurría aquí en la Colonia Guerrero con la Unión de Vecinos, se extendió por todo el Distrito Federal. Era así como una especie de fantasma, aunque no nos guste. Y muchos lo tomaron de una manera, haciendo negocio, por ejemplo, veían la posibilidad de hacerlo, y otros lo tomaban de manera muy seria también. Por ejemplo, las Doctores, una organización me parece a mí muy seria. Pero también llegamos hasta San Miguel de Otongo, si se acuerda Paco, ¿no? Clara Burgada estaba ya dando de patadas con la delegación, y de aquí salíamos comisiones para ir a rascar allá y defender los terrenos de San Miguel de Otongo.